Buen día, hermanos. Hoy hacemos un homenaje a Santa Ana y San Joaquín. Es por eso que hoy celebramos el Día de los Abuelos. Aprovecho a felicitar a los abuelitos que hoy me escuchan y a pedirle a Santa Ana y San Joaquín la intercesión para que les regale la gracia de poder ser testimonio, de poder ser un referente para sus nietos y para todas sus generaciones. Así que vamos a pedirle también a la Santísima Trinidad. Vamos a invocar en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Que creemos esa palabra, que donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios. Y hoy está usted y estoy yo reunidos en el nombre de Jesús, invocando a la Santísima Trinidad para leer la palabra de Dios, que hoy es tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 16 al 17. Que dice: Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oyen, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Miremos, hermanos, este evangelio que es tan corto, solo 2 versículos, me hace recordar aquel pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 19 al 23, en el que Juan el Bautista está con sus discípulos. Podríamos decir que Juan el Bautista es caracterizado por ser un hombre de convicciones, pero aún él tuvo su pequeña flaqueza de fe, podríamos decir, porque en cierto momento duda de si Jesús es el que debía de venir o el que estaban esperando, porque el pueblo de Israel esperaba al Mesías y habían ciertas señales de que quién iba a ser el Mesías al que ellos esperaban. Y Juan manda a sus discípulos y le van a preguntar a Jesús, que Juan le manda a preguntar si eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro. Y Jesús hace una serie de manifestaciones en el que sana cojos, hace que los mudos hablen, que los sordos escuchen, que los ciegos puedan ver, que los demonios salgan de aquellos posesos. Y esos son una serie de signos, de manifestaciones del poder de Jesús sobre las tinieblas, sobre el poder, sobre el mal. Ese poder, esa capacidad de Jesús de salir victorioso en estas situaciones. Y después de que los discípulos miran estos signos, estas manifestaciones, Jesús les dice: id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el evangelio. Podríamos decir, hermanos, estamos hablando de estos son los dichosos a los que el evangelio de hoy se refiere. Dice: dichosos los que oyen y los que ven. Y estas son una serie de manifestaciones que Jesús hace, y podríamos decir, a esos dichosos Jesús se refiere, aquellos que pueden ver esos signos, esos prodigios de Dios, aquellos que son capaces de escuchar la palabra de Dios, de acogerla y de hacer la vida. Podríamos preguntarnos, invitarles, hermanos, que se pregunten: ¿cuál es el evangelio que yo vivo? ¿Es este evangelio que yo vivo el que esos discípulos de Juan fueron testigos de ver a un Jesús que resucita muertos, de escuchar que los mudos hablan? ¿Vivo día a día este evangelio? ¿O estoy viviendo un evangelio como una especie de museo en donde me leen una historia que parece el cuento de Cenicienta, pero que no es real? Que mi fe quizás está puesta en otras cosas, en otros remedios, en otros secretos, y no la fe en un Jesucristo vivo, en este Jesucristo que tiene poder, en este Jesucristo de Moisés, de Abraham, de Jacob, en este evangelio, en ese Mesías de Juan, que es capaz de hacer que los cojos caminen, que los muertos resuciten. Es una oportunidad para que hoy nos podamos preguntar si yo realmente estoy viviendo el evangelio de Jesucristo. Y si no he sido
testigo del poder de Dios, decirle: Jesús, yo quiero ser testigo, yo quiero experimentar, yo quiero vivir en mi vida este evangelio y ser parte de esos dichosos que pudieron verte o que te están viendo o están disfrutando tu poder en su vida, esa manifestación del reino de Dios en la vida de nosotros. Definitivamente Dios quiere obrar en nuestras cegueras, en nuestra quizás ceguera física, pero también en nuestras cegueras espirituales. Definitivamente hoy Jesús quiere actuar en nuestras sorderas cuando quizás estamos asistiendo a misa, que quizás escuchamos la palabra de Dios, pero no somos capaces de hacer la vida porque tenemos una sordera espiritual. Dios hoy quiere actuar y hoy te dice: ¿Quieres ser parte de esos dichosos que ven y escuchan mi voz? Así que, hermanos, con esto vamos a pedirle a la Santísima Trinidad que nos conceda la gracia de poder vivir este evangelio vivo. Bendiciones.